podré estar triste, como entre sombras ir, como sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Bienvenido, Dios te bendiga. Una pregunta que suele rondar por nuestra mente y no siempre tenemos la respuesta apropiada es ¿cómo debemos actuar o cómo debemos reaccionar frente a las adversidades? ¿Cómo debemos responder cuando nos pasan cosas malas? Y cuando esas cosas malas que nos pasan porque otros la han ocasionado, la han generado. Puede ser que esa ocasión o esa causa se haya generado por un accidente o por algo imprevisto o por algo intencional. ¿Cómo debemos reaccionar? Todos nosotros sufrimos adversidades y sufrimos adversidades de distinta índole.
Y lo más difícil de manejar es nuestra reacción frente a esa adversidad, nuestro carácter, nuestro temperamento y cómo actuar en momentos de adversidad, particularmente cuando creemos que la situación que nos toca vivir es injusta y generalmente cuando medimos la cuestión de la justicia solemos tener el criterio propio y que las cosas justas son las que concuerdan con nuestra manera de pensar o de actuar. Para analizar esta situación de la adversidad y cómo actuar frente a ella, quiero invitarte a que consideremos la historia de un personaje, de una persona muy importante en el Antiguo Testamento. Si quisiéramos leer la historia en la Biblia, en el libro de Génesis, tendríamos que abarcar desde el capítulo 37 hasta el 50, lo cual sería extremadamente extenso, de modo que, confiando en que quizás conozcas un poco la historia o que la puedas ir a leer con más tranquilidad luego de este mensaje, quiero narrarla de alguna manera. Me estoy refiriendo a José, el penúltimo hijo de Israel o de Jacob. Y posiblemente ya estás, si conoces la historia, ya estás recordándola y teniendo en mente alguna de estas situaciones. José fue el penúltimo hijo, el menor de todos fue Benjamín. Y como al nacer Benjamín, su hermano, la mamá de José y de Benjamín muere en el parto, Jacob tenía una predilección particular sobre José. De modo que cuando mandaba a los hijos a trabajar en el campo, a cuidar el ganado, a trabajar en la cosecha, a José siempre lo preservaba y lo reservaba. Cuando había que hacer alguna atención a sus hijos, José era el privilegiado. Y esto obviamente generó algún malestar y la envidia, podríamos decir la envidia lógica de sus hermanos, quienes hemos tenido hermanos generalmente en esto de medir la justicia en el trato de los padres hacia los hijos, siempre nos vemos perjudicados y siempre decimos que la preferencia beneficia a nuestro hermano, nuestra hermana. Pero en el caso de José era una adversidad real la que los hermanos tenían con él, porque tenían una genuina envidia, porque veían, y era notoria, la diferencia que Jacob hacía con sus hijos. De modo que a causa de ese favoritismo del padre con José, un día los hermanos que estaban ocupándose de los quehaceres en el campo, el padre lo manda a José con la vianda para que ellos se refresquen y coman algo, y cansados del celo y de la envidia por el favoritismo del padre, traman realmente algo macabro, traman deshacerse de José. Discute entre ellos, pero al final uno de los hermanos mayores aboga porque no lo maten, lo dejan en un pozo y dijeron, bueno, no lo vamos a matar nosotros porque se muera ahí, y se van. Pero luego este hermano, reflexionando, les dice, ¿por qué en lugar de dejarlo morir no sacamos algún provecho del hermano? Entonces vuelven y viendo pasar una caravana de mercaderes que iban hacia Egipto, deciden vendérselo como un esclavo. Y eso hacen, es decir, no solo se libran de la muerte del hermano, sino que encima sacan una ganancia económica. Y lo venden. Y cuando vuelven y el padre le pregunta por el hermano, le dicen, mira, lo mató un animal. Y para eso habían matado ellos un animal, habían manchado la ropa de José con sangre del animal y se la muestran al padre y engañan al padre haciéndole creer que José había sido matado por una fiera. Obviamente esto sume al padre en una terrible amargura, pero bueno, termina creyendo que esta historia fue cierta y llora a este hijo predilecto.
Ahora, la historia de la Biblia, en los capítulos del 37 al 50 de Génesis, nos van llevando con el derrotero de la situación o la circunstancia de José. Y llega estos mercaderes a Egipto y lo ofrecen como esclavo, y como era un hombre joven, muy joven, y como era de un aspecto muy hermoso, fue fácilmente vendible. Y el que lo compra es precisamente un tal Potifar, que era el jefe de la guardia del faraón. O sea que era un jerarca, una persona con una alta jerarquía dentro del reinado del faraón. Y Potifar lo quiere para atender las cosas, porque aparte se da cuenta que es un joven inteligente, bien educado, con buenos modales, bien preparado. Y le dice: yo quiero que te hagas cargo de los quehaceres de mi casa, de la administración de la casa. Yo estoy todo el día encargado de manejar el ejército o la guardia personal del faraón. Necesito que alguien se ocupe de mis cosas y veo que tenés capacidad, y le deposita una gran confianza. José empieza a trabajar y la casa del jefe de la guardia, de Potifar, prospera porque José hace las cosas con mucha sabiduría, con mucho entendimiento, las hace muy bien. Pero tan atractivo era que un día la esposa de Potifar se siente atraída sexualmente hacia él y empieza a acosarlo y a procurar tener una relación con José. José la va esquivando, trata de esquivarla una y otra vez, hasta que un día la mujer de Potifar no aguanta más, lo agarra de la ropa y le dice: vení conmigo. Y él, para zafar de la situación, le deja la capa que tenía, se la deja en las manos, se desprende de la ropa y sale corriendo. Y la mujer, indignada por la situación, desairada en su capricho de tener una intimidad con José, pero además también posiblemente con cierto temor de que José la denunciara con su marido, diciendo: mirá, tu mujer me está acosando, decide ella revertir la historia y decirle a su marido que era José el que había osado abusar de ella, y ella lo tuvo que rechazar, y entonces le pedía que pusiera distancia. Obviamente Potifar le cree a la esposa. No nos menciona el texto bíblico de que haya una confrontación con José preguntándole si la historia de la mujer era cierta. Evidentemente Potifar prefiere creerle a la esposa y lo deja ahí. Pero para escarmentar a José y enojado por la situación que la esposa le contó, manda a José a la cárcel, y José termina en un calabozo sufriendo injustamente esta nueva adversidad en su vida. Así que pensemos, de una situación de privilegio a una situación de estar al borde de la muerte, a pasar de ser el hijo predilecto y preferido a ser un esclavo vendido al mejor postor, a ser el encargado de la casa de Potifar, de alguna manera de vivir con ciertos permisos y libertades, ahora a ser acusado de algo que no había cometido y termina preso en la cárcel. Estando allí en la cárcel, conoce a un colaborador muy cercano al faraón, que por un tema que, si ustedes leen estos capítulos, lo van a entender mejor, está momentáneamente en la cárcel, se hace amigo y tiene la oportunidad de interpretarle algunos sueños a dos colaboradores del faraón, y cuando uno de ellos es restaurado a su puesto como colaborador cercano al faraón, un día el faraón se despierta turbado y confuso porque tuvo un sueño muy raro, y anda buscando en todo su imperio a alguien que sea capaz de interpretar los sueños, y es en ese momento en que este íntimo colaborador del faraón se acuerda de lo que había vivido en la cárcel, y que en la cárcel estaba este José, que interpretaba sueños. Entonces le refiere esta noticia al faraón, lo mandan a llamar, viene José, el faraón le cuenta el sueño, José interpreta el significado espiritual, y lo que le está diciendo es: este sueño es un sueño premonitorio que Dios te está dando para hacerte saber y advertirte que vendrán 7 años de mucha abundancia de ganado y de cereales, pero luego vendrán otros 7 años de
mucha escasez y hambre. Entonces Dios te está avisando que te prepares para que en el tiempo de abundancia acumules, para que esa superabundancia sea suficiente para abastecerte durante los 7 años de escasez. Impresionado por la interpretación del sueño que José le da, y además por la soltura y la capacidad y la habilidad en expresarse, al faraón no se le ocurre mejor idea que nombrar a este mismo José como el segundo en orden de autoridad después de él. Y uno puede ver los altibajos impresionantes en la vida de José, de ser el hijo predilecto, a ser el hermano celado y odiado, a pretender quitarle la vida, luego venderlo como esclavo, luego vivir en cierta responsabilidad, luego ir injustamente a la cárcel, pasar años allí en la cárcel. Una adversidad que uno no puede entender por qué estas altibajos y por qué todas estas situaciones y por qué Dios permitió que estas cosas fueran experimentadas en la vida de José. Pero sin embargo ahora toda esta historia con tantos altibajos está como teniendo un sentido y redondeándose para tener un propósito. No solo en la vida de José, sino en la vida del faraón, en la vida de Egipto y posteriormente aún en la vida de su propia familia. Porque en los 7 años de abundancia, y estando José a cargo de la administración como segundo líder después del faraón, a cargo de la administración de todo esto, él manda a construir graneros, a guardar el exceso de cereal en graneros, a cuidar el ganado y a multiplicarlo. Y cuando vienen los 7 años de escasez, entonces José empieza a administrar esa abundancia que había acumulado y empieza no solo a alimentar a su pueblo racionando cuidadosamente, sino que tiene exceso de provisiones para poder venderle a los vecinos. Y entre esos vecinos están, oh casualidad, la familia de su padre y de sus hermanos, que al enterarse de que en Egipto hay abundancia van, obviamente el costo de estos alimentos es altísimo, porque esta era una manera también de administrar y de sacar provecho que el faraón le había encargado a José. Pero cuando llegan los hermanos, después de tantos años, habiendo vendido a su hermano siendo un jovencito, un adolescente, un jovencito, ahora ya hecho un hombre y con actitud y con una vestimenta y con una autoridad egipcia, lo que menos se podían imaginar era que ese egipcio que estaba allí no era un egipcio, que ese hombre que estaba allí no era nada más ni nada menos que su propio hermano al que ellos habían querido asesinar y habían terminado vendiendo como un esclavo. Pero José sí los reconoce y dentro suyo hay un quiebre de su corazón y la actitud de José es lo que quiebra todos los comportamientos tradicionales del ser humano. La actitud de José, que podía bien haber sido la actitud de resentimiento, de amargura, de rebeldía, de venganza, es particularmente interesante porque José no guardó en su corazón el rencor o el resentimiento por lo que los hermanos habían hecho, sino que prefirió mirar lo que Dios había permitido en estos altibajos en su vida. Y la descripción que le hace José cuando al final se revela a sus hermanos y les dice: yo soy ese José que ustedes vendieron como esclavo, dice: ustedes pensaron hacerme mal, ustedes intentaron hacerme daño, pero Dios, y esto es lo interesante porque no se queda con la actitud o con la conducta o con el deseo o con la intención de los hermanos, sino que se queda con la actitud, con la conducta, con el deseo y con la intención de Dios. Para él eso era mucho más importante, pero Dios transformó el mal que ustedes querían hacerme en un bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Esto está en Génesis capítulo 50, versículo 20. En otras palabras, ustedes procuraron hacerme daño, pero Dios dio vuelta, transformó las cosas y la usó para el bien en mi vida
pero también en la vida de ustedes, porque si yo no estuviera aquí, si ustedes no me hubieran vendido, si yo no hubiera llegado aquí, yo no estaría en esta situación. Si yo no estuviera en esta situación, no tendríamos hoy la abundancia que tenemos, porque Dios no me habría dado la interpretación de los sueños y el faraón no me hubiera permitido ser el gerenciador de toda esta administración. Y yo no podría estar ahora dándoles la oportunidad a ustedes de subsistir a causa de poder darle estos alimentos. De modo que frente a una adversidad inusitada, José tuvo la capacidad espiritual, por sobre todas las cosas, de poder ver la obra de Dios y no la obra de sus hermanos. Entonces, estos pasajes, estos capítulos de esta historia de José nos permiten mirar desde la perspectiva de Dios a la vida de alguien que miró a Dios, que confió en Dios, que esperó en Dios, que se consoló en Dios, para que aprendamos de Él. Y la pregunta que podemos hacer es ¿cómo logró perseverar José? Y de aquí sacar una enseñanza y un aprendizaje. ¿Cómo puedo yo lograr perseverar? ¿Cómo puedo yo lograr triunfar frente a las adversidades de la vida? Frente a aquellas cosas que pueden llenarme de dolor, de resentimiento, de rencor, de amargura, de deseos de venganza, de reivindicación. ¿Cómo puedo hacer para no ver o no centrarme o no concentrarme en la conducta y en la actitud de las personas y tratar de poder ver concretamente lo que Dios está haciendo en medio a través de toda esta circunstancia? ¿Cómo puedo yo ver lo que Dios está bordando, el paisaje, el cuadro que Dios está bordando en la tela, en lugar de ver desde abajo todos los hilos entreverados y entremezclados que tienen un feo aspecto? ¿Cómo puedo ver la obra de Dios? ¿Cómo puedo hacer para salirme de un lugar de mezquindad, de limitaciones y poder ver desde la perspectiva de Dios? Lo que José hizo en primer lugar era confiar. Él sabía que Dios ve todo lo que sufrimos, todo lo que padecemos y que se interesa por nosotros. Él tenía una confianza especial y particular en Dios. Él creía en Dios, confiaba en Él. Una frase muy importante que se halla 5 veces en la vida de José, cada una de estas frases después de una crisis mayor o alguna derrota, dice, y el Señor estaba con José. El Señor estaba con José. Aun cuando todo le fuera mal, el Señor estaba con él. Ahora, esta manera de expresarlo en la Biblia podría llevarnos a concluir erróneamente. Bueno, José tenía un privilegio, José tenía una condición que no cualquiera tiene, porque Dios estaba con él. En realidad, el hecho de que Dios estaba con José era una consecuencia de la actitud, de la disposición y de la conducta de José con respecto a Dios. Porque la Biblia nos dice que Dios está con nosotros, pero no siempre somos conscientes de que Dios está con nosotros, no siempre podemos ver la presencia y la acción a nuestro favor de parte de Dios. La diferencia no está en que Dios estaba con José y con otros no, o conmigo no. La diferencia está en que José confiaba y dependía y esperaba en Dios. Entonces, uno puede imaginarse que aunque la expresión es muy corta y muy seca en algún sentido, al decir Dios estaba con José, uno debe interpretar que Dios estaba con José porque José confiaba en Él, porque José creía en Él, porque José esperaba en Él, porque José dependía de Él y porque José, a pesar de todas las adversidades, siempre tenía una mirada expectante de fe en Dios. José hablaba con Dios. Por lo tanto, Dios estaba con José. Entonces, una de las primeras cosas que podemos aprender de José es que si queremos que Dios esté con nosotros, primero nosotros tenemos que estar con Él. No porque nosotros tomemos la iniciativa. La Biblia es clara en decir que Dios nos amó primero. La Biblia es clara en demostrar que Dios tomó la iniciativa en acercarse a nosotros. La Biblia es muy clara en demostrarnos que Dios nos ama de tal manera que procura que estemos bien, pero nos da
la responsabilidad y el deber de ser nosotros los que, como reacción, en una reacción de fe, en una reacción de esa expectativa esperanzada, seamos los que respondamos confiando en Él, esperando en Él y buscándole a Él. Dios estaba con José porque José dependía de Dios, porque José confiaba en Dios, porque José esperaba en Dios. Lo segundo que José reconoció es que Dios le dio a todos un libre albedrío, la libre decisión de hacer lo que uno quiera, la libre determinación de tomar la decisión que uno quiera. Entonces, dice, si yo tengo la libertad de tomar mis propias decisiones y aprovecho esa libertad para buscar a Dios, la consecuencia va a ser que Dios va a manifestar su presencia junto conmigo. Pero si yo decido no buscar a Dios, si yo decido enojarme, si yo decido ofenderme, si yo decido amargarme, si yo decido guardar rencor y resentimiento y que crezcan raíces de amargura en mi corazón y en mi vida a causa de todas las adversidades que me han hecho pasar, entonces Dios va a quedarse cerca, porque siempre está cerca, pero no va a meterse en mi vida porque en mi libre albedrío, en mi libertad, estoy decidiendo encerrarme en un cascarón de odio, de resentimiento y de amargura. Pero si yo decido quebrar eso y buscar a Dios y dejar que Dios trate conmigo, Dios va a tratar conmigo porque yo tomo la libre y absoluta decisión de permitirle a Dios que trabaje en mi vida. Con frecuencia, cuando tenemos algún problema, le echamos la culpa a Dios como si fuera culpa de Dios, ¿no es cierto? O pensamos, bueno, esto que me está pasando debe ser la voluntad de Dios, Dios lo permitió para algo, y en realidad como bíblicamente es difícil entender que Dios se complace en planear problemas y errores y dolores y tristeza. En realidad, el hecho es que la voluntad de Dios no siempre se cumple. Aunque nosotros preferimos decir, bueno, es la voluntad de Dios, si me pasa esto es porque Dios lo quiso. No siempre es así. No siempre lo que nos pasa porque Dios lo quiere. Y muchas veces las cosas que nos pasan no son cosas que Dios quiera. Para nada Dios las quiere. Pero nos pasan porque nos metimos en problemas o porque otros nos metieron en problemas, porque el diablo está actuando con libertad en este siglo y en este mundo y porque muchas veces le damos el espacio y le damos el lugar para que eso suceda, o porque nos soltamos de la mano de Dios, o porque no nos alejamos de Él, o porque queremos hacer nuestra voluntad. En el libre albedrío queremos hacer lo que nos da la gana y no siempre lo que nos pasa es la voluntad de Dios. ¿Que Dios lo permite? Sí, claro que lo permite. Si Él no lo permitiera no pasaría, pero no nos pasa porque Él lo quiera, nos pasa por distintas circunstancias. Entonces, tenemos que entender, como José entendió, que tenemos la posibilidad de tomar nuestras propias decisiones. Dios ve todo lo que sufrimos y se interesa por nosotros, eso es cierto. Pero también nosotros tenemos una relevante trascendencia en lo que hacemos y en lo que creemos. Y Dios nos ha dado la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Y si hemos caído en errores o si estamos sufriendo como consecuencia de maldad o de errores de otros, pues también tenemos que hacer actuar allí nuestra libre decisión para no permitir que esas maldades o esos errores afecten nuestra perspectiva y dejemos de mirar el plan de Dios o la obra de Dios en su generalidad. Lo tercero que vemos aquí, que podemos sacar como un aprendizaje de la vida de José, es que José reconoció que Dios tiene el control. Y Dios tiene el control absoluto del desenlace final de cualquier circunstancia de la vida. Si cuando estamos en medio del problema, en medio de la crisis, en medio de la adversidad, somos capaces de ser conscientes de que aunque estemos remando en contra de la corriente, aunque estemos siendo sacudidos por un vendaval, Dios está en control y yo tengo la libertad de tomar la decisión de confiar en Él, de esperar en Él,
y sé que Dios ve todo lo que padezco y se interesa por mí, Dios está en control y que Él puede tomar mis errores, Él puede tomar mis pecados o los pecados que otros cometen en contra mía y transformarlos, darles un giro completo y sacar algo bueno de ello. Claro, José lo aprendió con la propia experiencia de su vida. Cuando sus hermanos lo querían matar, él no lo podía creer. Mis hermanos me quieren matar. Bueno, seguramente tanta sorpresa no tendría porque más de una vez los hermanos le habrían hecho algo dañino para sacárselo de encima. Pero que quieran matarlo. Y sin embargo ve que después Dios no permite que lo maten y lo venden como esclavo. Y dice, pero esta injusticia, voy a ser esclavo, pero resulta que cuando llega a Egipto, quien lo compra como esclavo es alguien que prácticamente le da una libertad absoluta para manejarse. Entonces Dios podía cambiar el deseo criminal de sus hermanos en la posibilidad de sacarlo de esa situación y transportarlo a la ciudad capital. Y cuando estaba siendo esclavo, Dios puede transformar esa esclavitud en una oportunidad de servicio glorioso y de cuasi libertad. Pero luego termina injustamente en la cárcel. Y él puede ver que Dios puede transformar esa adversidad de la cárcel como una oportunidad para que él llegue a la misma presencia del faraón. Y esa oportunidad se convierta en algo que lo postula, que lo catapulta a la máxima autoridad luego de la mismísima autoridad del faraón. Entonces, él ha podido ver en distintos momentos de su vida que aún las cosas más terribles, más tremendas, más incomprensibles, la adversidad más grave, Dios la puede transformar en algo bueno para su propia vida. Pero esto no pasó de un día para el otro. Él tuvo que pasar algunos días en el foso, él tuvo que pasar algunos días en la caravana de los mercaderes y no fue bien tratado. Él tuvo que pasar algunos días expuesto para la venta como un esclavo y él tuvo que pasar algunos años en la cárcel. Y uno dice, bueno, no fue tan sencillo, pero de cada paso Dios lo fue promoviendo a una situación de mayor importancia, de mayor responsabilidad, de mayor valor, de mayor preponderancia. Lo que él aprendió es a reconocer que Dios tiene el control absoluto de todas las circunstancias y todas las situaciones y del desenlace final. Si vos y yo fuéramos capaces de aprender esto y cuando estamos pasando por momentos de adversidad somos capaces de centrarnos en esta gran verdad, Dios tiene el control y más allá del momento difícil que me toca vivir, más allá de la situación particular que estoy pasando, Dios tiene el control. Si yo me mantengo buscando en confianza, en esperanza, en fe, en oración, buscando a Dios para que Él me sostenga, me fortalezca, me anime, me promueva, me promocione, si yo soy capaz de mantenerme en esa conducta espiritual, en esa búsqueda constante de Dios, Dios seguirá estando en control y Dios seguirá manejando las cosas según su propósito y su voluntad. Si el libre albedrío lo uso no para rebelarme contra Dios, no para echarle la culpa, no para enojarme, no para amargarme o guardar resentimiento y odio, sino para preguntarle a Dios en esa adversidad, Señor, ¿para qué esto? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿De qué manera esta circunstancia adversa que me toca vivir puede redundar en algo que te glorifique y que realmente sea para mi bien? Vamos a ver, como José lo vio, la mano de Dios obrando. A pesar de que perdamos batallas una que otra vez, Dios ya ganó la guerra. Ten esta verdad como una afirmación espiritual para tu vida. A pesar de que podamos perder alguna que otra batalla, Dios ya ganó la guerra. Él es el victorioso, Él es el vencedor, Él es el que nos asegura que nos va a dar la victoria si confiamos en Él. Por poco lo matan a José, lo vendieron como esclavo, lo acusaron de violación, lo pusieron en prisión. Sin embargo, Dios tomó cada una de esas tragedias y las revirtió, las dio vuelta y lo sacó adelante para bien, prosperándolo. José pudo salir adelante por sobre todas las cosas porque confió antes que nada en el Dios que estaba en control, en el Dios que cuidaba de su vida.
¿cómo podemos tratar con la adversidad? También tenemos alguna manera de sacar alguna enseñanza, algún aprendizaje en la historia de José. Quizás te toque estar atravesando por una prueba, por una adversidad. Tal vez seas inocente de algo que te está pasando y estás sufriendo las consecuencias de algo malo que hizo otro y vos estás pagando los platos rotos. Es posible que seas víctima de una situación que no ocasionaste, pero la invitación de Dios es que consideres la reacción de José, y lo primero que podemos ver en José es lo que no hizo José. José no cayó en la autocompasión. En ningún momento nos menciona el relato bíblico que José se haya sumido en una especie de angustia, de aflicción o de amargura autocompasiva, diciendo, pobre de mí, ¿por qué sufro esta injusticia? Yo soy inocente, no tengo por qué estar pasando esto, ¿por qué la gente es tan mala? ¿Por qué se la agarran conmigo? Una de las causas principales de la depresión, a menudo, es la autocompasión, es culparnos, por un lado culparnos a nosotros mismos o sintiéndonos víctimas injustas de una situación que no hemos provocado. José no hizo semejante cosa, él no se culpó, la crisis en la que se encontraba no era culpa suya y eso él lo tenía muy claro, de manera que consideró la situación de una manera realista. Él fue realista. Cuando un barco se encuentra en medio de una tormenta, la mejor decisión que puede tomar su capitán es ir en la misma dirección que va la tormenta. No ir de costado, porque si va de costado es muy probable que el viento y las olas grandes tumben el barco y lo den vuelta. En cambio, si se pone en el mismo sentido, suponiendo que fuera un barco de vela, por ejemplo, el viento de la tormenta podría llevarlo, o si la tormenta es muy fuerte, las velas no sirven, hay que bajarlas, pero el viento y las olas lo van llevando, aunque no sea la dirección en la que el capitán del barco quiera ir, pero está aprovechando la fuerza impetuosa de la tormenta, no para hacerle la contra, no para tratar de esquivarla, sino para dejarse llevar, porque hay un tiempo en que cuando la tormenta arrecia, uno no puede ponerse a patalear en contra de ella, simplemente decir, bueno, vamos para allá, hasta que la tormenta amaine, hasta que la tormenta se calme. Si uno permite o trata de desviarse buscándole un atajo a la tormenta para no tener que estar en medio de la tormenta, es posible que termine siendo revolcado y golpeado por el viento y por las olas. Cuando llega la tormenta a nuestras vidas, la mejor manera de tratar con ella es encararla de frente, o ir en el sentido que la tormenta va, o de frente o de espalda, pero siempre en el mismo sentido. Si estás en un periodo de desánimo por encontrarte en medio de una prueba, si te estás preguntando ¿por qué me pasa esto a mí?, pensá en lo siguiente, o considera lo siguiente: nunca tomes una decisión importante cuando estás deprimido. Nunca tomes una decisión importante cuando estás bajón, porque no estás con la capacidad emocional, ni mental, ni con la claridad intelectual como para tomar decisiones importantes. Generalmente tenemos la tendencia cuando estamos sufriendo adversidades duras y constantes, decir, bueno, ya me cansé, si es en el trabajo renuncio, o si es un vecino que te tiene loco, me mudo, me cambio de lugar, o mejor busco otro empleo, o mejor me divorcio, y uno se prepara para tomar decisiones muy importantes en tiempos de crisis. Es como querer bajarse del barco en medio de la tormenta. No te bajes del barco en medio de la tormenta porque no vas a terminar bien. Nunca tomemos una decisión importante si estamos deprimidos, si estamos confundidos, si estamos agobiados, si estamos afligidos. Nuestra vista en esos momentos no es clara, se encuentra borrosa, la perspectiva está distorsionada. En lugar de eso,
encaremos la tormenta, vayamos de frente y no caigamos en la autocompasión. Hay otra cosa que vemos en la vida de José, cuando todo le iba mal, no se entregó a la amargura. Otra de las cosas que no hizo. En primer lugar, no tuvo autocompasión. En segundo lugar, no se entregó a la amargura. Cuando José tuvo a los hermanos de enfrente, y después de haber pasado todo lo que pasó por culpa de los hermanos, después de haberse comido el foso, la caravana hacia Egipto, expuesto como esclavo, trabajar como esclavo, la cárcel por años, y tendría una amargura, posiblemente podría haber tenido una terrible amargura y un deseo de venganza. Y cuando ve a los hermanos, lo que nació de su corazón fue el perdón. En ningún momento pensó en venganza, en ningún momento pensó en ahora les voy a hacer pagar todo el mal que me hicieron, ahora los voy a hacer sufrir como ellos me hicieron. Y tenía absoluto y total poder y autoridad, porque era el segundo después del faraón. Él podía ordenar al ejército, él podía ordenar a la guardia, él podía ordenar a cualquier sirviente que hiciera lo que él quisiera, y estaban obligados a obedecerle, porque el faraón le había dado esa autoridad. Podía haber dicho, póngalos presos. De hecho, si ustedes leen estos capítulos, van a ver algunos episodios que pasan allí, que les juega una jugarreta, una trampita, y los hace sufrir un ratito, pero en realidad se conmueve, llora, se quiebra en llanto delante de ellos y les dice, yo soy José, y los perdona, y los abraza, y los besa. Uno no puede vivir con la carga pesada de la amargura. Uno no puede llevar esa carga pesada del resentimiento, del odio, de la falta de perdón en su espalda, porque te termina quebrando. ¿Qué debemos hacer cuando nos tienta la amargura? Entreguémosela a Dios. Si estamos amargados, si estamos resentidos, si tenemos mucho dolor, vayamos a la presencia de Dios y pongámoselo delante de su presencia. Esto es lo que hizo José. Él mantuvo su fe y su esperanza en Dios. Creyó que las cosas iban a resultar a su favor al final, así que dice la Biblia que perseveró con su vida espiritual, y cuando las cosas anduvieron mal, o cuando las cosas andan mal, y generalmente nos pasa que a menudo rechazamos a las personas que más nos hace falta en ese momento, él no rechazó a la persona más importante, que era Dios. Y normalmente cuando estamos mal y cuando estamos muy amargados, no queremos recibir ayuda de nadie, ni siquiera de Dios. Y es precisamente lo que debemos hacer, buscar al Señor y entregar toda amargura y toda aflicción y todo dolor en sus manos. Más bien, uno debería decir, Señor, toma esta dificultad, toma este dolor, toma esta amargura. Te lo entrego, no lo quiero. Y Dios puede tomar situaciones sumamente malas y darles un giro completo y transformarla para nuestro bien. La Biblia no solo nos da respuestas a las razones del sufrimiento, también nos da ayuda práctica y consuelo cuando experimentamos sufrimiento. Si aplicamos las siguientes fuentes de fortaleza a nuestras vidas, no habrá situación que nos pueda desgastar o devastar, ni crisis que puedan derribarnos. Y vamos a ver algunas de estas fuentes de fortaleza. La primera fuente de fortaleza la encontramos en Romanos 8, capítulo 28, que dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. La primera fuente de fortaleza en nuestra vida es el plan de Dios, es el propósito de Dios. Dios hace que todas las cosas, aún las cosas malas, obren para nuestro bien. Estoy seguro que esta expresión causa sorpresa. Y aún a los creyentes nos causa sorpresa. Pensar que Dios puede usar las cosas malas, las adversidades, para nuestro bien, no es una cosa que nos cierre muy lógicamente en nuestra manera de pensar. Pero es la verdad que revela la Escritura en casi su totalidad. Dios usa adversidades, Dios usa cuestiones
totalmente negativas y las transforma y las convierte y las vuelve para nuestro bien. Otra vez el texto de Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas, para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Todas las cosas, cuando dice todo, es todo, lo bueno y lo malo. Y Dios puede usar las cosas malas, las cosas adversas, las cosas aparentemente negativas. Las puede usar para nuestro bien si lo amamos. Y aquí está la clave que es importantísima. Si lo amamos, esto quiere decir, si aún en tiempos de adversidad, si aún en tiempos de amargura, de dolor, de sufrimiento, seguimos confiando, esperando, creyendo y buscando a Dios con toda nuestra fe y con nuestra oración, expectantes de la respuesta de Dios, Dios puede transformar todas las cosas para nuestro bien, aún las cosas malas y las cosas negativas. Dios hace que todas las cosas obren para nuestro bien. Porque en definitiva, Dios es mayor que cualquier problema que podamos enfrentar. Él es mayor que cualquier adversidad. Él es mayor que cualquier contrariedad. Él tiene la supremacía, la autoridad y el poder. Cuando entendemos esta verdad, podemos recordar esa vivencia y decirle a los que nos hicieron pasar un momento difícil, lo mismo que José le dijo a sus hermanos: ustedes quisieron hacerme daño, ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios revirtió la situación, Dios la dio vuelta. Y este asunto que ustedes procuraban que fuera dañino para mí, Dios lo usó para bien de mi vida y también la de ustedes, porque cuando Dios obra en nuestra vida, luego espera que pueda usar nuestra vida para el bien de otros. Pese a lo que suceda, aunque perdamos algunas batallas, Dios ya ganó la guerra y el desenlace final está en sus manos. El plan de Dios es la primera fuente de fortaleza. Confiemos que Dios tiene un plan claro, preciso, conciso para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan y lo va a cumplir si se lo permitimos. Dios tiene un plan y lo va a ejecutar si le damos lugar. Dios tiene un plan para tu vida y lo va a poder poner en práctica si crees en Él, si confías en Él, si lo buscas y esperas en Él. Muchas veces el plan de Dios no se cumple, no porque Dios no sea capaz de cumplirlo, sino porque nosotros no le damos el lugar, porque nosotros no confiamos, porque nosotros no creemos, porque nosotros no tenemos la paciencia y no lo dejamos actuar. Dios tiene un plan. José confió que Dios tenía un plan y a pesar de esos altibajos en la vida, él siempre esperaba ese cumplimiento del plan y lo podía ir viendo, aunque pasaran años. Dios tiene un plan para tu vida y lo quiere llevar a cabo. Es imperioso que le des lugar. Es fundamental que le permitas a Dios obrar en tu vida, que creas en Él, que confíes en Él, que entregues tu vida a Él, para que Él pueda usarte, para que Él pueda trabajar en tu vida y sacar eso bueno que Él quiere producir. Y que muchas veces las adversidades son parte del trabajo de pulido, de lijado o del orfebre trabajando o del escultor trabajando en la piedra de nuestra vida, sacando pedazos y golpeando duramente para darnos la forma que Él quiere que tengamos. Y nos quejamos y nos duele y protestamos y pataleamos, pero al final, si somos capaces de esperar y de ver en fe el plan de Dios cumplido, veremos esa obra de arte obrada por el único capaz de hacerlo a la perfección. No solo confió en el plan de Dios, la segunda fuente de fortaleza es confiar en las promesas de Dios. Hay infinidad de promesas, hay multitud de promesas de Dios en la Biblia. Si somos constantes en buscar en la Biblia versículos con promesas y quizás tenemos la virtud o la capacidad de poder ir anotando esas en tarjetitas y hasta aprenderlas de memoria, esas promesas de Dios declaradas para tu vida y para la mía, repetidas, recordadas, memorizadas, serán un fundamento y serán una fortaleza y serán una posibilidad de estar firmes en medio de la turbulencia, porque las promesas de Dios son verdaderas y Él es fiel para cumplirlas siempre. La Biblia dice que la palabra fue escrita para darnos ánimo
y esperanza. Eso está en Romanos capítulo 15, versículo 4. Su palabra fue escrita para darnos ánimo y esperanza. Sus promesas están allí para sostenernos, para mantenernos firmes. José confió en el plan de Dios, en las promesas de Dios, pero también confió en el pueblo de Dios. Hay una tercera fuente de fortaleza, y que es el pueblo de Dios, aquellos que tienen la misma fe que nosotros, y por eso es que es tan importante que nos incorporemos y participemos en un grupo de fe, en una congregación pequeña como podría ser un grupo casero, un grupo familiar, una congregación mediana, una congregación grande, pero una congregación donde podamos conocernos unos a otros y tener interrelación íntima unos con otros para poder sostenernos, animarnos, fortalecernos, acompañarnos en tiempos de adversidad y de dolor. Cada iglesia debe ser una comunidad compasiva de personas que se aman, se apoyan, que oran unos por otros, que se ríen juntos, que lloran juntos y que llevan sus cargas unos por otros. Esta es la enseñanza bíblica, este es el mandato bíblico, que como congregación, que como iglesia, que como grupo familiar espiritual tengamos esa cohesión de tal manera que nos podamos sentir apoyados por el pueblo de Dios. El plan de Dios es fundamental, las promesas de Dios son ciertas, son verdaderas y son fieles, pero el pueblo de Dios es necesario, necesitamos estar fortalecidos. No hay un cristiano maduro que pueda crecer sin congregarse, porque algún problema hay si no se congrega, es porque cree que es superior a cualquier otro que se congregue o que sus pensamientos o sus ideas son superiores a cualquier. Por supuesto que en la iglesia va a encontrar infinidad de errores, empezando por el pastor hasta el último de los miembros, pero bienvenido a la familia de Dios, porque siempre hay lugar para un ser humano que se equivoca también igual que nosotros. No podemos crecer y fortalecernos en la vida cristiana sin estar involucrados en un grupo de cohesión espiritual que es la familia de Dios, que es el pueblo de Dios. La Biblia dice que Dios con frecuencia nos permite pasar grandes o graves problemas y pruebas intensas y que luego nos consuela para que un día, luego de ser consolados, podamos darle consuelo a otros que estén viviendo las mismas situaciones. Y esta es la vivencia dentro de un grupo cristiano que se congrega. Hemos pasado momentos difíciles y cuando, gracias a Dios, los hemos superado y estamos congregados con el pueblo de Dios y otro está pasando por una circunstancia semejante, similar, parecida a la que hemos vivido, tenemos la experiencia y la capacidad de poder ser instrumento de consolación de parte de Dios. Por eso es tan importante el pueblo de Dios. No solo el plan de Dios, no solo las promesas de Dios, sino el pueblo de Dios para fortalecernos. Y por último, lo más importante de todo es la presencia de Jesucristo. Jesucristo, el Dios que se hizo hombre, esta cuarta fortaleza en medio de las crisis es la más importante de todas. La presencia de Dios en Jesucristo, la presencia de Dios en Jesucristo, pero en nuestra vida, en la persona de Jesucristo en nuestra vida. La Biblia dice que Él es el Hijo de Dios y que necesitamos tener una relación personal con Él. La presencia de Dios nos puede ayudar en cualquier situación. El Señor es experimentado en quebrantos, Él sufrió toda clase de dolores y de adversidades. Él es el más experimentado en adversidades. Y si realmente queremos superar las adversidades, no tenemos mejor consolador, mejor amigo, mejor relación posible que la del mismo Dios hecho hombre, que la de Jesucristo. Necesitamos ser amigos de Dios en Jesucristo. Jesucristo, a pesar de ser perfecto y sin culpa, sufrió el oprobio, sufrió la vergüenza, sufrió el desprecio, sufrió el rechazo y hasta sufrió la muerte, y la muerte vergonzosa de la cruz, para salvarnos de las terribles consecuencias del pecado en nuestra vida. Cuando Jesucristo murió en la cruz, estaba ocupando el lugar que nos correspondía a vos y a mí.
Estaba cargando con tus culpas y con las mías. Estaba purgando tus pecados y los míos. Estaba muriendo a causa de nuestros pecados. Y la invitación de la palabra de Dios es que si creemos en Cristo y lo recibimos como el Señor y Salvador de nuestra vida, esa obra de intercesión salvífica que obró en la cruz se aplica a nuestra vida por medio de nuestra fe. La invitación de Dios es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y tus pecados serán perdonados. Cree en el Señor Jesucristo y tendrás la seguridad de una vida nueva y de una vida eterna. Vivimos en un mundo donde la gente peca y se lastima a sí misma y lastima a los demás, pero cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo y confiamos en Él, nos ayuda a superar cada situación y nos da la habilidad para ver cómo va a resolverla al final. Ansiedad, adversidad, dolores, amarguras, resentimientos, odios, pecados. Tal vez hayas sido lastimado y estás sufriendo las consecuencias de ese dolor. La invitación de la palabra de Dios es que hagamos en esas circunstancias lo que hizo José. No entregarnos a la autocompasión, no entregarnos a la amargura. En vez de eso, tomar todos los escombros de nuestra vida y entregárselos a Jesucristo y dejar que Él saque algo nuevo, refrescante y bello de esa situación tan fea que nos ha hecho sufrir. Esperar los tiempos de Dios, esperar el plan de Dios, confiar en las promesas de Dios, esperar y ser ayudados por el pueblo de Dios, pero por sobre todas las cosas, tener esta cohesión y esta confianza y esta unión espiritual con el Hijo Jesucristo, con nuestro Señor y Salvador. Debemos creer que el Hijo de Dios puede perdonar nuestro pecado y que Él puede hacer de nuestra vida algo mejor. La invitación de Dios es que confíes en Cristo, que creas en Él, que confieses tus pecados, que entregues tu vida al amor que Dios nos ha ofrecido en Jesucristo y que permitas que Dios en Jesucristo te dé una nueva vida y que transforme toda adversidad, todo dolor, toda amargura, todo sufrimiento en una historia nueva y gloriosa, para la gloria de Dios, para el disfrute de tu vida y para bendición de otras. Por supuesto, como tenemos libre albedrío, Dios puede hacer cualquier cosa, pero no va a meterse en tu vida si no se lo permitís, porque va a respetar ese libre albedrío, va a respetar tu decisión. Por eso es que es tan importante que tomemos una decisión consciente de confianza y de fe en Él, para permitirle a Dios meterse en nuestra vida, para permitirle a Dios trabajar en nuestra vida. Y que a los problemas, a las adversidades, a los conflictos, a la historia, a las cuestiones dolorosas que nos hayan tocado vivir, a aquellas cosas que quizás todavía resuenan en algún lugar profundo de nuestra vida con algún resabio de angustia, de resentimiento, de dolor, de odio, de amargura, que le podamos decir: ustedes procuraron hacerme daño, pero Dios hizo que todas las cosas se revirtieran, fueran transformadas para bien. Y no voy a permitir que ninguna cosa del pasado, que ninguna adversidad, ninguna amargura, ningún resentimiento, ningún dolor, ningún odio del pasado arruine mi vida. Mi vida tiene el destino y el propósito en el plan de Dios de ser gloriosa, para la gloria de Dios, para bendición propia y para bendición de otras. Te animo en el nombre de Jesús que hoy entregues tu vida a Cristo, que hoy renuncies a todo resentimiento, amargura o deseo de venganza. Déjale esas cosas para los que realmente no conocen el plan, el propósito, las promesas de Dios para sus vidas y empezá a disfrutar lo que Dios tiene preparado para vos. Oramos. Amado Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias porque frente a cualquier circunstancia adversa, de amargura, de dolor, de resentimiento, tenés una respuesta amorosa para nosotros, tenés un plan perfecto, tenés promesas para nuestra vida y tenés
el amor más grande que se ha manifestado en la persona de Jesucristo, quien vino a darnos una nueva vida, a rescatarnos de ese barro, a desechar todos los escombros de nuestra vida para darnos una nueva perspectiva, para darnos un nuevo propósito, para darnos gozo y transformar nuestra vida para bien. Gracias, Señor. Y si hoy hay alguien que está escuchando esta palabra y entiende su necesidad de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, te pido en este momento que tu Espíritu Santo esté obrando para salvación de esa persona y estés respondiendo a esa oración de confesión, a esa oración de entrega. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar allí y gracias por tomarte el tiempo de escuchar este mensaje. Y si querés escribir al WhatsApp que aparece aquí abajo, estaré esperando tu mensaje. Que Dios te bendiga.